Una exposición de las 7 edades de la Iglesia por nuestro amado hermano William Marion Branham, Edad de Sardis, segunda parte. El elogio. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. Ahora, para mí, esta palabra personas tiene un significado mucho más amplio que la palabra gente. Muestra aquella verdad que fue expuesta en cada edad y del cual nos habló nuestro Señor con gran énfasis, y es esta. El sistema de la Iglesia en estas edades está representado por dos vides, una verdadera y otra falsa. En su plan soberano, Dios las ha puesto juntas, llamándolas la Iglesia. Vea usted en esta edad cómo Él las ha reprendido diciendo, el ángel de la Iglesia en Sardis, no iglesias que están en Sardis, sino colocándolas juntas. La iglesia que está. Yo conozco tus obras, estás muerto, tus obras están incompletas. Y luego continúa, tienes unas pocas personas que andan bien y no están equivocadas como la mayoría. Estas andan con vestiduras limpias y son dignas de mí. Esta gente, que eran en verdad los santos de Dios, andaban completamente aceptos en los ojos del Señor. Sus vestiduras estaban limpias. En aquellos días las vestiduras rozaban el suelo y juntaban mucha suciedad, pero estos tenían cuidado cuando caminaban para no ser contaminados por el mundo. Estaban en el Espíritu y caminaban en el Espíritu. Eran santos y sin mancha delante de Él. Estaban cumpliendo su propósito, porque ese es el propósito de Dios para nosotros, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, según Efesios 1:4. Ahora, de este versículo que señala a los escogidos de Dios como unas pocas personas, usted puede ver claramente lo que hemos estado enseñando acerca de esta edad. Fue una edad caótica, sin cumplimiento, y fue dividida en varias maneras, la cual Dios reprendió casi en su totalidad. Era débil, enferma y lista para morir. No fue la época gloriosa que los historiadores carnales protestantes se han esforzado en presentar. Una sola mirada al árbol dio a conocer que estaba gangrenoso y marchito, despojado de hojas y carente de fruto, con la excepción de algunos frutos mal formados y otros llenos de gusanos que caían al suelo. Pero espere un momento, fíjese bien en el árbol. Allá en lo alto del árbol, donde da la luz del sol, estaban algunas primicias, unas pocas personas, perfectas en él, porque nacieron en él, las cuales fueron llenas con él y estaban caminando con él por medio de su palabra. Gracias a Dios por aquellas pocas. Y andarán conmigo. Eso es lo que Dios dice, que concederá a aquellos que caminaron rectamente. Esa es de parte de su herencia que Él les tiene reservada. Si ellos se disponen a andar con Él a través de las trampas y peligros de la vida y ser un honor a Él, entonces Él los ha de recompensar. Él no se olvida de nuestra obra de amor. Dios siempre nos recompensará por nuestros esfuerzos para complacerle. Sí, ellos habían caminado por el mundo, pero no habían participado del mundo, ni habían dejado que los sistemas del mundo se apoderaran de ellos. Cuando las personas ilustres de aquella edad se habían rendido al halago del Estado y habían escogido la mente política en vez de la mente espiritual y estaban encaminados de nuevo al mundo, estos pocos se mantuvieron con la palabra de Dios y así honraron al Señor. Ahora, Él los honraría a ellos. Caminarán con Él en vestiduras blancas. Se habían identificado con Él en la tierra y ahora Él se identificará con ellos en la Nueva Jerusalén. Y cuán maravillosa será aquella identificación. Eso me hace regocijar, pero también me hace llorar al contemplar su condescendencia, porque usted notará que Él no está vestido de un color diferente al de los santos, como los líderes terrestres lo harían. No, ellos serán como Él será como ellos, tal como dijo Juan, porque le veremos tal como Él es, porque son dignas. ¿Se da usted cuenta de quién es el que dice esto? Es Jesús, el mismo ser digno,
Este es el único ser quien es considerado digno de tomar el libro de la mano de aquel que está sentado en el trono. Y ahora este ser digno está diciendo a sus santos, vosotros sois dignos. Aquí está este ser, el único apto para juzgar, y en verdad todo juicio es sometido a él. Y él dice, sois dignos. Estas palabras son tan asombrosas como aquellas de Romanos, capítulo 8, versículo 33, parte B. Dios dice, yo soy justo, traducción de Way. En la luz blanca de la justicia de Dios, oiga la dulce voz de Jesús cuando Él dice, estos son míos, son justos, son dignos, andarán conmigo en vestidura blanca. La promesa del vencedor. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis capítulo 3, verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Esto es en realidad una repetición del versículo 4, donde se hace referencia a unas pocas que no han ensuciado sus vestiduras. Hace muchos años teníamos un dicho inglés que sin duda fue tomado de este versículo. El dicho era, no te ensucies las faldas. El significado era, no te envuelvas en cosas dudosas. Otros estarán envueltos y puede ser que seas tentado a envolverte también, o alguien aún te querrá envolver, pero mantente lejos del asunto guiando tu vida en un sentido opuesto. Ahora Dios recompensará a aquellos que siguen esta advertencia. Estarán vestidos de blanco, así como Él está vestido de blanco. Pedro, Jacobo y Juan lo vieron en el monte de la transfiguración, y su vestidura fue tan blanca como la luz. Así es como estarán vestidos los santos. Sus vestiduras serán resplandecientes, extraordinariamente blancas. Usted sabe que estamos viviendo en el tiempo del fin. Es en esta edad cuando las iglesias se van a unir. Y así como ya están controlando la situación política mundial, también controlarán muy pronto el sistema económico del mundo. Entonces, si usted no pertenece a la Organización Mundial de Iglesias, no podrá comprar o vender. Usted perderá todo. Aquellos que se mantienen puros ante Dios y no dejan que su vestidura se ensucie con la contaminación de este sistema mundial eclesiástico, serán despojados físicamente. Se les presentará la gran tentación de ceder. Predicadores se rendirán con el pretexto de que servirán a Dios dentro de la estructura del sistema de la bestia y del anticristo. Se rendirán a las adulaciones y halagos de la jerarquía, y la gente seguirá a estos falsos pastores al matadero. Pero en el juicio todos se hallarán desnudos. No les serán dadas las vestiduras blancas, ni tampoco andarán con él. No se puede andar en esta vida en vestiduras manchadas con el mundo, estando asidos de la mano del diablo y luego esperar estar con Dios. Es tiempo de despertar y oír la voz de Dios que clama, salid de ella, religión organizada, mi pueblo, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Amén. Dios está hablando. Evite usted las religiones de este mundo, así como evitaría la peste. Deje de caminar con el mundo y emblanquezca sus vestiduras por medio del arrepentimiento y la sangre del Cordero. Pero hágalo hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde. El que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. Llegamos nuevamente a una porción de la palabra que es muy difícil de entender. Este versículo, tomado superficialmente, será usado tanto por los armenios como también por los calvinistas para complacer sus creencias. Los armenios declararán que este versículo seguramente anula lo que dice en San Juan. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo, pues, dice este, del cielo he descendido?
Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. San Juan capítulo 6 versículos 37 al 44. Los armenios dicen que la voluntad del Padre no es un propósito soberano, sino que solamente es un deseo afable, y Él se mantiene a un lado para ver qué harán los hombres con sus dones tan ricos y aún con la vida eterna. Los calvinistas no lo interpretan así. Ellos ven en este versículo una gran consolación para los santos bajo grandes cargas y sufrimientos, y no importa cuán terribles sean los tiempos o la persecución, por cuanto el creyente es uno que cree que Jesús es el Cristo, su nombre no será quitado de aquel libro. Algunos también dicen que este libro de la vida no es el libro de la vida del Cordero, pero como siempre sucede, cuando uno se interesa superficialmente en un versículo, el entendimiento que se obtiene también es superficial. La posibilidad de quitar un nombre de los registros de Dios merece más que un estudio ligero, porque hasta ahora la mayoría de los estudiantes de la Biblia han llegado a la conclusión de que Dios escribe en el libro de la vida del Cordero los nombres de aquellos que son renacidos en el mismo instante en que son renacidos. Y si por alguna razón aquel nombre tiene que ser quitado, el renglón en el registro simplemente quedará vacío, como estaba antes de que el nombre fuese escrito. Esto es 100% opuesto a lo que la palabra en verdad enseña. Aquí, al iniciar este estudio, déjese establecido que no hay ni una sola escritura que enseña que Dios está en el tiempo presente redactando un registro de nombres. Todo esto fue hecho antes de la fundación del mundo, como veremos enseguida. También no es cuestión de interesarnos simplemente en dos grupos de gente que tuvieron la oportunidad de recibir vida eterna y en que un grupo la recibió y sus nombres fueron escritos en el registro, mientras que a los del otro grupo que rechazaron la vida eterna no les fue concedido tener sus nombres registrados. Mostraremos por medio de la Escritura que multitudes que ni siquiera fueron renacidos entrarán a la vida eterna. Tan raro como esto suena, ciertamente es la verdad. También mostraremos que hay un grupo de personas cuyos nombres han sido puestos en aquel registro desde antes de la fundación del mundo y que no pueden, bajo ninguna circunstancia, ser quitados esos nombres. Pero también mostraremos otro grupo de personas cuyos nombres estaban en aquel registro desde antes de la fundación del mundo y cuyos nombres serán quitados. En primer lugar, no hay fundamento para las conclusiones de que el libro de la vida del Cordero no es el mismo que el libro de la vida. El libro de la vida puede ser llamado el libro de la vida del Cordero o el libro de la vida de Cristo o aún tu libro y el libro de los vivientes. En este libro solamente hay nombres escritos. Y la bestia adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Apocalipsis capítulo 17, versículo 8. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 al 15. Usted puede ver claramente que aunque se mencionan otros libros, siempre hay la referencia a un libro que contiene los nombres. En Apocalipsis es llamado el libro de la vida del Cordero o el libro de la vida. Ahora, ¿dónde está colocado este libro? Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo.
He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijados de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Lucas capítulo 10, versículo 17 al 24. El libro de la vida claramente está situado en el cielo y aparecerá en el juicio del gran trono blanco. En estos versículos Jesús dijo que sus nombres estaban escritos en el cielo, estaban escritos en el libro de la vida, porque allí es donde se registran los nombres. Jesús estaba hablando a los 70, versículo 17, pero también estaba hablando a los 12, versículo 23. Todos estos estaban gozosos porque aún los demonios les eran sujetos en el nombre de Jesús. La respuesta de Jesús fue: Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos, libro de la vida. Usted notará aquí que Judas era uno de aquellos que estaban lanzando demonios en el nombre de Jesús, pero sabemos que él era un diablo, el hijo de perdición. Jesús le respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. San Juan capítulo 6, versículos 70 y 71. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. San Juan capítulo 17, versículo 12. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: No estáis limpios todos. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. San Juan capítulo 13, versículos 10, 11, 18. Ahora, si el lenguaje tiene sentido alguno, tenemos que admitir que Judas fue elegido por Jesús. San Juan 13, 18, pero aún no estaba limpio. San Juan 13, 10, 11. Y también Judas fue dado a Jesús por el Padre. San Juan 17, 12. Quede bien claro aquí que la elección y la entrega es el mismo paralelo como en la ilustración de Moisés y Faraón, Jacob y Esaú, porque aunque Esaú y Faraón fueron preconocidos, fueron predestinados para ira, mientras que el fin de Moisés y Jacob era para glorificación. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 8, 9, parte A, muestra a ambos, réprobos y elegidos, a aquellos que tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido. Judas fue contado con los 12 y en realidad tuvo una parte con ellos en el ministerio antes de Pentecostés. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Hechos capítulo 1, versículos 16 y 17. La parte que Judas tuvo entre los 12 y que luego perdió no fue inferior a los ministerios de los otros 11, ni tampoco fue un ministerio extraño y diabólico entremetido en los ministerios de los demás. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Hechos capítulo 1, versículo 25. Judas, un diablo, perdió el ministerio del Espíritu Santo que le fue dado por Dios, se mató y se fue a su propio lugar. Su nombre aún estaba en el libro de la vida,
pero fue borrado. Ahora, antes de seguir con este estudio de Judas, volvamos al Antiguo Testamento para ver cómo Dios hizo lo mismo allá en ese tiempo. En Génesis 35, 23 al 26, los hijos de Jacob fueron 12 en número, y sus nombres fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Los descendientes de estos 12 hijos formaron las 12 tribus de Israel, con la excepción de José, que no tuvo una tribu que llevara su nombre, porque en la providencia de Dios habría de haber 13 tribus, y a los 2 hijos de José les fue concedido el honor de aumentar las 12 tribus a 13. Usted sabe, desde luego, que esto fue necesario, siendo que Leví fue separado por Dios para el sacerdocio. Cuando Israel partió de Egipto y Dios les dio el tabernáculo en el desierto, hallamos a la tribu de Leví sirviendo a las 12 tribus: Rubén, Simeón, Isaacar, Judá, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Efraín y Manasés. Así son nombrados en Números capítulo 10, versículos 11 al 28. No hay mención alguna de José o de Leví. Pero cuando nos fijamos en Apocalipsis 7, versículos 4 al 8, donde dice que 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, los nombra así: Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Estamos de nuevo con las 12 tribus, con Leví y José nombrados entre ellos, pero con la ausencia de Dan y Efraín. Ahora, surge la pregunta: ¿por qué fueron quitadas estas 2 tribus? Aquí está la respuesta. Porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto, y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado, y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Deuteronomio capítulo 29, versículos 16 al 20. Aquí está la maldición pronunciada en contra de la idolatría o la fornicación espiritual. La tribu que se tornaba a la idolatría, su nombre sería quitado. La historia de las 2 tribus cuyos nombres fueron borrados por causa de la idolatría se halla en Primera de Reyes. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá en reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Bet-el y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 25 al 30, y Oseas, capítulo 4, versículo 17. Fíjese particularmente que el castigo tocante a la idolatría consistió en que el nombre de aquella tribu habría de ser borrado de debajo del cielo. Deuteronomio 29, 20. No dice que sería borrado en el cielo, sino de debajo del cielo. Y así es exactamente porque Israel ahora está en la Palestina, y dentro de poco tiempo el Señor sellará a 144,000 de ellos. Pero Dan y Efraín no están en ese número. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados.
De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Apocalipsis capítulo 7 versículos 4 al 8. Ahora, juntamente con esto vemos a Daniel 12:1, que se refiere a estos 144,000, los cuales son sellados durante el sexto sello y el tiempo de la gran tribulación, o sea, el tiempo de angustia para Jacob. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Daniel 12:1. Sin embargo, después de este periodo de tribulación, durante el milenio, según Ezequiel 48 versículos 1 al 8 y 22, 28, vemos a las tribus de nuevo en el orden divino. Pero desde el tiempo que Dan y Efraín se unieron a los ídolos, ellos murieron y aquellas tribus jamás son reconocidas. Ahora, yo sé que desde la destrucción de Jerusalén, todos los registros de las tribus se extraviaron y por ese hecho nadie puede decir con certeza a cuál tribu pertenece, pero Dios sí lo sabe. El gran Dios, quien está trayendo a Israel de nuevo a la Palestina, conoce exactamente a cuál tribu pertenece cada verdadero israelita y de toda la congregación de los 144,000. Dan y Efraín estarán ausentes. Aquí están las tribus de Israel. Estos son los nombres de las tribus. Desde el extremo norte por la vía de Etlón, viniendo a Hamat, Hazar Enán, en los confines de Damasco al norte hacia Hamat, tendrá Dan una parte desde el lado oriental hasta el occidental. Junto a la frontera de Dan, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, tendrá Aser una parte. Junto al límite de Aser, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Neftalí otra. Junto al límite de Neftalí, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Manasés otra. Junto al límite de Manasés, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Efraín otra. Junto al límite de Efraín, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Rubén otra. Junto al límite de Rubén, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Judá otra. Junto al límite de Judá, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, estará la porción que reservaréis de 25,000 cañas de anchura y de longitud como cualquiera de las otras partes, esto es, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, y el santuario estará en medio de ella. Ezequiel capítulo 48, versículos 1 al 8. De este modo, la parte del príncipe será la comprendida desde la porción de los levitas y la porción de la ciudad entre el límite de Judá y el límite de Benjamín. En cuanto a las demás tribus, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, tendrá Benjamín una porción. Junto al límite de Benjamín, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Simeón otra. Junto al límite de Simeón, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Isaacar otra. Junto al límite de Isaacar, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Zabulón otra. Junto al límite de Zabulón, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Gad otra. Junto al límite de Gad, al lado meridional, al sur, será el límite desde Tamar hasta las aguas de las rencillas, y desde Cades y el arroyo hasta el mar grande. Esta es la tierra que repartiréis por suertes en heredad a las tribus de Israel, y estas son sus porciones, ha dicho Jehová el Señor. Ezequiel capítulo 48, versículos 22 y 29. Otra ilustración que podríamos mencionar es la historia de Israel saliendo de Egipto en el camino hacia Canaán. El propósito de Dios en aquella edad fue de sacar a Israel de Egipto y traerlos a Canaán con el fin de que les sirviesen. Así que cuando partieron de Egipto, todos salieron bajo la sangre del cordero del sacrificio. Todos pasaron por medio de las aguas del bautismo en el Mar Rojo. Todos gozaron de las grandes maravillas. Todos comieron del maná. Todos bebieron del agua de la peña. Y en cuanto a las manifestaciones y bendiciones externas, todos participaron de una manera igual. Pero cuando llegaron a Moab,
Todos aquellos que se unieron a la fiesta en Baal Peor murieron. Sus cadáveres cayeron en el desierto porque allí fue donde rechazaron y se apartaron de la palabra de Dios. Esto es lo que habla Hebreos 6, versículos 1 al 9, lo cual fue explicado tan claramente en la edad de Pérgamo. Uno no puede tomar solamente una porción de la palabra, tiene que tomar toda la palabra. Hay gente que parece estar envuelto casi 100% en las cosas de Dios, pero son como Judas. Solamente Jesús conocía exactamente qué tipo de persona era Judas, y llegó el día en que Judas hizo lo mismo que Israel en Baal Peor. Él decidió unirse a las fuerzas de la vid falsa y entrar en la organización política y financiera de la religión anticristo y antipalabra, y así lo hizo. Él fue engañado. Los otros 11 no fueron engañados. No podían ser engañados porque eran de los elegidos. Entonces, cuando Judas dejó y traicionó al Señor, su nombre fue quitado del libro de la vida. Apocalipsis 22:19. Ahora estoy seguro de que usted ha notado que aquellos cuyos nombres estaban en el libro de la vida eran parte del orden religioso de ese día, que tuvo como su centro y adoración al Dios verdadero, aunque no adoraban según la verdad, la palabra. Así como Judas, ellos no perseveraron hasta el fin. Judas fue escogido por Dios, fue instruido en la verdad, compartió del conocimiento de los misterios, le fue concedido un ministerio de poder, sanó a los enfermos y lanzó demonios en el nombre de Jesús. Pero cuando llegó el reto, él se vendió por el oro y el poder político. Él no llegó a Pentecostés para recibir el Espíritu de Dios, él fue privado del Espíritu. No tenga usted dudas sobre esto. Una persona que es verdaderamente bautizada por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, recibiendo la plenitud del Espíritu, estará en la palabra completamente. Esa es la evidencia de ser bautizado con el Espíritu Santo. Judas falló. Allí es donde fallan multitudes. Y cuando ellos fallan en continuar en esa palabra, sus nombres son quitados del libro de la vida. Para clarificar mejor este asunto de quitar un nombre del libro de la vida, sería bueno extender nuestros pensamientos al pueblo de Israel en los días de Moisés. Y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Éxodo capítulo 32, versos 30 al 34. Es evidente que muchos nombres han sido y serán quitados del libro de la vida hasta que el tiempo no sea más. Particularmente en este caso, fue por idolatría, así como cuando Dan y Efraín fueron privados de sus derechos como tribus de Israel porque adoraron a los becerros de oro. Todos aquellos que adoraron ídolos, sus nombres fueron quitados del libro de la vida. Cuando Israel rechazó el liderato de Dios manifestado en la forma de la columna de fuego y se tornaron a adorar a los becerros de oro, sus nombres fueron borrados del libro de la vida. Al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Éxodo 32:33. Si el tornar a los ídolos demandó como castigo quitar los nombres del libro de la vida, entonces ciertamente el rechazo de Jesucristo como el Mesías por parte de Israel demanda un castigo semejante. Eso es exactamente correcto. En el Salmo 69, donde habla de la humillación de Jesús, dice de la siguiente manera: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira, y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos.
Salmos 69, versículos 21 al 28. Cuando los judíos rechazaron a Jesús, literalmente Dios se volvió de ellos a los gentiles. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hechos capítulo 13, versículos 46 al 48. Esto no sugiere en ninguna manera que no quedarán más nombres de las tribus de Israel en el libro de la vida, porque muchos de estos, pero no multitudes, por medio del hecho de la elección, estarán en la edad de la iglesia gentil y entrarán al cuerpo de Jesucristo, mostrando que sus nombres en verdad permanecieron en el libro de la vida. Además, como mostraremos, según el quinto sello, a multitudes de mártires judíos les serán dadas ropas blancas y vida eterna por el Señor. También los 144,000 serán sellados al cumplirse su venida, probando así que sus nombres tampoco fueron borrados. Pero así como el Salmo 69 nos muestra perfectamente, son los malvados, los injustos repudiadores de Cristo y los destructores de su pueblo, cuyos nombres serán quitados. Como Israel, el pueblo escogido de Dios, en su mayoría cedió sus derechos en el libro de la vida al rechazar a Jesús, así también la mayoría de la iglesia gentil entrará a la condenación con el resultado de que sus nombres serán borrados del libro de la vida por causa de su rechazamiento de la palabra y de entrar al movimiento ecuménico mundial, el cual es la imagen edificada a la bestia. También hay otro punto para considerar aquí. En el juicio del gran trono blanco habrá una separación de gente. El libro de la vida será abierto y también otro libro será abierto. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él,
y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20 versículos 11 al 15. Aquí dice que tanto los justos como también los injustos estarán en este juicio. Estos justos no serán la novia, porque la novia está sentada con él en el juicio. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Corintios 6, versículos 2 y 3. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Usted puede ver que la novia está con él en el trono. Siendo que ella ha de juzgar el mundo, tiene que estar sentada con él en el juicio. Eso es exactamente lo que vio Daniel. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. ¿Ve usted? Es la misma escena, porque los millares de millares que le están sirviendo, esa es la novia, porque ¿quién asiste al esposo sino la esposa? Ahora viene la pregunta, ¿por qué están en el juicio estos que son llamados justos? Porque no hay ningún otro lugar donde pueden salir, porque solamente hay dos resurrecciones, y siendo que no califican para la primera resurrección, entonces tienen que salir en la segunda, la cual es una resurrección para juicio. Aquellos que calificaron para la primera resurrección, la novia, no serán juzgados. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Eso quiere decir que el creyente ya es uno que ha recibido la vida eterna, la cual él ya tiene en su posesión ahora mismo, y no vendrá a condenación, no entrará al juicio, es el significado verídico, mas ha pasado permanentemente de muerte a vida. San Juan 5:24. Fíjense bien, Jesús habrá de tener en mente aún a otro grupo, el cual recibirá vida eterna en una determinada resurrección. La recibirán en la resurrección, no habiéndola recibido previamente como un miembro de la novia. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo mal a resurrección de condenación. San Juan 5, versículos 28 y 29. Ahora, todos sabemos que San Juan 5, 28, 29 no es el rapto, porque solamente los muertos en Cristo saldrán de los sepulcros en aquel tiempo juntamente con la novia viviente, la cual todavía estará sobre la tierra. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Pero dice en San Juan 5, 28, 29, que todos saldrán de los sepulcros. Esta es la misma resurrección que hallamos en Apocalipsis 20, versículos 11 al 15, en la cual los muertos fueron traídos ante el Señor y juzgados según sus obras, y todos aquellos cuyos nombres no estaban en el libro de la vida fueron lanzados en el lago de fuego. Ahora encaramos esta pregunta, ¿por qué les es concedida vida eterna en el juicio? Ya que parece que las epístolas enfáticamente enseñan que uno tiene que poseer el Espíritu de Cristo o perecer. Aun cuando así parezca, no debemos desacreditar las palabras de Jesús, quien muestra claramente que hay algunos registrados en el libro de la vida que recibirán vida eterna antes o después de la resurrección general. Pablo no trató de evadir esta verdad porque él dijo claramente,
si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Filipenses 3:11. Ahora, esta declaración es muy rara. Nosotros sabemos que todos vamos a estar en una resurrección, queramos o no. Todos seremos resucitados. Así que Pablo difícilmente podría estar diciendo, si en alguna manera llegase yo a una resurrección de los muertos. La verdad del asunto es que él no está diciendo eso. La traducción literal es, si de alguna manera llegase a la resurrección salidera de entre los muertos. Esto no es llegar a la resurrección general, o sea, a la segunda resurrección, sino que esto se refiere a la primera resurrección, de la cual es dicho, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. La primera resurrección no tiene nada que ver con la segunda muerte, porque eso viene al fin de los 1000 años, cuando todos los demás muertos viven otra vez. Y en aquel día aparecerán aquellos que saldrán para vida eterna y también aquellos captados por la muerte segunda. Ahora, no tenemos que adivinar quiénes son aquellos a los cuales les será dada vida en la segunda resurrección. Nos es dicho que les es dada vida por el hecho de haber sido benignos y misericordiosos con los hermanos. En cambio, aquellos que son resucitados y echados en el lago de fuego son tratados así por causa de su mal comportamiento para con los hermanos. Siendo que esto es palabra de Dios, nosotros sencillamente lo aceptamos. Aquí no hay lugar para argumentos, es simplemente una afirmación de los hechos. Para ser más claro, notemos detalladamente las palabras de Mateo 25, 31 al 46. No dice aquí que un pastor está literalmente separando las ovejas de los cabritos, sino que es como un pastor separando las ovejas de los cabritos. En este periodo de tiempo, el juicio del trono blanco, estas no son ovejas. Las ovejas ya están en su redil. Ellas oyeron su voz, la palabra, y le siguieron. Ellas ya tienen vida eterna y no pueden entrar al juicio, pero estos no tienen vida eterna y están en el juicio. A estos les ha sido concedido para entrar a la vida eterna. Pero, ¿cuál es la norma por la cual ellos entran a la vida eterna? Ciertamente no es por el hecho de poseer ya su vida como la tiene la novia, sino que la reciben porque fueron benignos con sus hermanos. Ellos no son sus hermanos, porque eso haría que fueran coherederos con Cristo. Ellos no son herederos a nada, sino a la vida. No comparten el trono con Él ni nada de lo demás. Sus nombres habrían de haber estado en el libro de la vida y no fueron quitados. Ahora, por causa de su amor para con el pueblo de Dios, ellos son reconocidos y son salvos. No hay duda de que estos sirvieron y ayudaron a los hijos de Dios, y puede ser que fueron como Nicodemo y Gamaliel, quienes se pararon al lado de los hijos de Dios en un tiempo de angustia. Si esto le suena como restauración, fíjese bien, porque los injustos no son restaurados, sino que son echados en el lago de fuego. Los nombres de muchos de aquellos que fueron destruidos también estaban en el libro de la vida, pero fueron borrados porque no honraron al pueblo de Dios, quienes fueron la palabra viviente manifestada, epístolas vivientes de su día. Ahora, queremos que esto quede bien claro. Estas no son naciones que son juzgadas y que están entrando al milenio porque han protegido y ayudado a los judíos. Eso está muy claro en vista de la conclusión de estos versículos. E irán estos, los malvados, al castigo eterno, el lago de fuego, y los justos a la vida eterna. Mateo 25, versículo 46. No hay ningún registro de dos juicios en que los malvados son lanzados en el lago de fuego. Solamente la bestia y el falso profeta son juzgados al fin de la gran tribulación. No, este más bien es el juicio del trono blanco, y ellos son juzgados según lo que está escrito en los libros. Es en la segunda resurrección en que a las almas debajo del altar, como está escrito en Apocalipsis 6, 9 al 11, el quinto sello, son dadas vestiduras blancas y desde luego vida eterna. De otra manera no habría razón para darles vestiduras blancas. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre
en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11. Ahora, fíjense que ninguno de estos que están debajo del altar fueron muertos por el testimonio que tenían de Jesús. Ellos no fueron como Antipas, que fue muerto por haber retenido su nombre. Estas no son personas renacidas con vida eterna como su posesión. Ellos salen en la resurrección y reciben vida por causa de su posición sobre la palabra. Y note usted cómo están clamando por venganza. No pueden ser del mismo material de la novia. La novia vuelve la otra mejilla y clama: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Estos son judíos. Tienen que serlo porque están en el quinto sello, y es en el cuarto sello donde la novia gentil es llevada en el rapto. Estos judíos no son nacidos de su espíritu, ni siquiera creen que Jesús es el Mesías, pero como fueron cegados por Dios por causa de los gentiles, Dios les concedió vida eterna sobre la base de que aun cuando ellos no podían llegar a Él, sin embargo fueron verdaderamente fieles a toda la palabra que conocían, y por ella murieron, así como multitudes murieron bajo Hitler, Stalin, etc., y aún morirán. Es en la segunda resurrección donde saldrán las 5 vírgenes fatuas. Note usted que eran vírgenes, pero no tenían el Espíritu Santo, por lo tanto no estaban en la novia como las otras 5 vírgenes prudentes que tenían aceite. Pero esta gente, siendo un pueblo separado que ama a Dios y que se está esforzando por permanecer en la palabra, de acuerdo a toda la palabra que conoce, siendo una ayuda en la obra del Señor, saldrá al fin del tiempo. No participarán del milenio, lo cual, como usted puede empezar a notar por medio de estas verdades, es mucho más importante y maravilloso de lo que nosotros jamás habíamos pensado o creído. Toda esa gente tenía sus nombres en el libro de la vida y sus nombres permanecieron. Ahora, ¿de quiénes fueron los nombres que no permanecieron? Son los nombres de aquellos de las iglesias del sistema mundial que lucharon en contra de la novia. Ellos serán aquellos cuyos nombres serán quitados. Ellos son los que se perderán y serán lanzados en el lago de fuego. Ahora, demos un paso más adelante, pero antes revisemos lo que hemos visto. Primero, sabemos ciertamente que el propósito de Dios está basado en la elección. Estaba propuesto en sí mismo. Fue el propósito de Dios traer a manifestación una gente igual a sí mismo, quien sería una novia de la palabra. Ella fue escogida en Él desde antes de la fundación del mundo, fue preconocida y amada antes de que fuese manifestada sobre la tierra a través de las edades. Fue redimida por su sangre y nunca podrá entrar en condenación, nunca estará en el juicio porque el pecado no puede ser imputado sobre ella. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Romanos capítulo 4, versículo 8. Pero ciertamente ella estará con él en su trono de juicio, juzgando al mundo y aun a los ángeles. Su nombre, el nombre de cada uno de sus miembros, fue escrito en una parte del libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Segundo, hay otra clase de personas cuyos nombres también están en el libro de la vida y ellos saldrán en la segunda resurrección. Tales son las vírgenes fatuas y los justos mencionados en Mateo 25. También en esta clase están aquellos que no adorarán a la bestia ni se unieron al sistema de anticristo, pero mueren por su fe aunque no están en la novia, no habiendo sido renacidos. Pero estos saldrán en la segunda resurrección y entrarán a vida eterna. En tercer lugar, tenemos a los cristianos fronterizos, así como vimos con Israel saliendo de Egipto. Estos tenían sus nombres en el libro de la vida y sus obras escritas en los libros. Estos, por haber fallado en la obediencia a Dios y estar desprovistos del Espíritu, aunque las señales y las maravillas estaban entre ellos, sus nombres fueron quitados del libro de la vida. Entre estos estarán aquellos como Judas, los cuales están completamente desprovistos del Espíritu, aunque son religiosos y con manifestaciones en sus vidas, pero en los libros no fueron elegidos en él. También estarán en ese grupo aquellos como Balaam. En cuarto y último lugar están aquellos cuyos nombres nunca han estado ni jamás estarán escritos en los libros. Tales se hallan en las siguientes escrituras. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo.
La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 y 17, verso 8. Jesús dijo que un cierto grupo aceptaría a uno que viniese en su propio nombre, y ese es el anticristo. Y eso es exactamente lo que dice de esta gente en las dos escrituras anteriores. Estos fueron ordenados por Dios, pero no para elección. En este grupo están aquellos como Faraón, porque la escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Romanos capítulo 9, versículo 17, 22 al 24. Ninguno de estos tendrían sus nombres escritos en los registros de vida. No estoy diciendo que no existe ningún registro de ellos. Indudablemente tiene que haber alguna clase de registro, pero no en los registros de vida. El propósito de su existencia ya ha sido mencionado brevemente en otras partes de este libro, pero podemos agregar otras dos escrituras más. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Proverbios capítulo 16, verso 4. Que el malo es preservado en el día de la destrucción, guardado será en día de la ira. Job 21:30. Siendo que esta porción de la palabra es muy difícil para que la mente humana la capte, tiene que ser aceptada y creída por la fe. Algunos se ofenderán por lo que he dicho, porque no entienden la soberanía de Dios, la cual establece que Dios es Dios, y por cuanto Él es Dios, no podemos abrogar sus consejos ni evadir su voluntad o propósitos. Pero Él, siendo omnipotente, reina en todos los asuntos y hace lo que quiere con toda su creación, porque todo fue creado para su buena voluntad, como dice Pablo. Si Dios toma un poco de barro y forma un vaso para honra y otro para deshonra, ¿quién podrá ofenderse y hablar en contra de Dios? Nosotros no podemos negar que Él tiene el derecho de hacerlo, y eso tan solo por razón de la creación. Sin embargo, Él continuó un poco más adelante porque según Romanos 14, 7 al 9, tenemos la prueba irrefutable de que Jesús pagó el precio por el mundo entero. Con razón, Él puede hacer lo que quiere con los suyos. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. El pensamiento aquí es posesión legítima, no el parentesco. Romanos capítulo 14, versículos 7 al 9. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. San Juan 17:2. Ahora, si nosotros imputamos omnisciencia a Dios, entonces también tenemos que aceptar que Él es perfecto en sabiduría y en justicia. Este plan de elección y reprobación es la sabiduría de Dios revelada en todas las edades, como dice en esta escritura. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 11. Entonces, si Dios ha designado en su plan que en una sección del libro de la vida del Cordero estén escritos aquellos nombres que no pueden ser borrados, porque son los nombres de los miembros de su novia, entonces tenemos que aceptarlo así. Si también dice que hay aquellos cuyos nombres fueron puestos en el registro del libro de la vida, pero que en el preconocimiento de Dios habrían de caer y sus nombres serían borrados, pues también tenemos que aceptar eso. Y si hay aquellos cuyos nombres nunca fueron puestos en el registro de la vida, también tenemos que aceptarlo. Y si hay aquellos que entrarán a la vida eterna después del juicio del gran trono blanco, solamente por los méritos de haber sido benignos y misericordiosos con los elegidos de Dios, los cuales son sus hermanos, también tenemos que aceptarlo. Porque ¿quién conoce la mente del Señor que le puede instruir? Más bien, sujetémonos en fe a Él, quien es nuestro Padre, y vivamos. Para entender esto aún mejor, será de beneficio estudiarlo desde el punto de vista de la Iglesia a través de las edades. Hasta aquí solo hemos hecho referencia a individuos cuyos nombres son borrados. Ahora queremos considerar no a los individuos, sino a los grupos representados en las iglesias. Para hacer esto, compararemos a la Iglesia con la planta de trigo a través de las edades. Un grano de trigo es sembrado con el fin de que se reproduzca y se multiplique por medio de un proceso que dura cierto tiempo. Aquel grano morirá, pero al morir, la vida que estaba en él saldrá en una planta que a su vez será la portadora o la que llevará aquella vida que ha de venir de nuevo a su originalidad en una forma multiplicada. Jesús, la gran simiente real, murió. Aquel ser inigualable, quien es la vida de la Iglesia, está presente en medio de ella durante todas las 7 edades de la Iglesia, dando su vida a la Iglesia, la portadora o cargadora, con el fin de que su vida sea reproducida en cuerpos semejantes a la de Él en la resurrección. Es en el día de la resurrección cuando la simiente real verá muchas simientes reales semejantes a Él, y ellos serán como Él es, porque Juan dice, seremos semejantes a Él. A esto se estaba refiriendo Juan el Bautista cuando dijo que Jesús juntará el trigo en su alfolí, Lucas 3:17. En esa resurrección es donde aparecen los redimidos que fueron elegidos para vida eterna. Ahora, el libro de la vida es el registro de esta planta de trigo, cuyo fin es el de reproducir la simiente original en una forma multiplicada. Repito, la historia o registro de esta planta de trigo es el libro de la vida, del cual una parte del libro de la vida es el registro de vida eterna, una sección del libro de la vida. Esto se ve claramente en un examen de la planta de trigo. Una simple semilla es sembrada. A los pocos días brota una hojita, pero eso todavía no es el trigo. Entonces crece hasta ser un tallo, que tampoco es trigo. Allí está la vida, pero todavía no es el trigo. Después, en el extremo del tallo sale la borla de seda. Todavía es una planta de trigo, pero sin fruto. Luego la planta es fecundada por el polen y vemos crecer el forro. Esto se parece mucho al trigo, pero todavía no es la simiente. Entonces se forma el trigo dentro del forro, llegando a ser como fue originalmente. Luego el trigo maduro es cosechado. Jesucristo murió, Él dio su vida. Aquella vida habría de venir de nuevo sobre la Iglesia y traería a gloria a muchos hijos semejantes a Él mismo en la resurrección. Así como el trigo tuvo que tener un portador para traer a manifestación la simiente multiplicada del trigo, también tuvo que haber una iglesia que sería la portadora de la vida de Cristo. Tal como la hojita, el tallo, la espiga y el forro fueron los portadores de la simiente, pero no fueron la simiente propia, así también la iglesia colectiva, a través de las edades, ha sido la portadora de la simiente verdadera, aún no siendo la simiente propia. Por eso podemos decir que el libro de la vida es la entera planta de trigo. Repasemos este asunto de nuevo. Aquí está la simiente original que fue sembrada. Produjo una hojita, pero esa no era el trigo. Después de la hojita se originó un tallo que tampoco fue el trigo. Posteriormente aparecen los forros en los cuales se han de formar los granos de trigo. Eso tampoco es el trigo. Aparece la inflorescencia, entonces cae el polen sobre los pistilos.
y una parte de aquella planta es vivificada, una parte de aquella simiente original que vino a través del resto de la planta se vuelve simiente. ¿Por qué no se tornó en simiente toda la planta? Porque así fue creada. Solamente cierta parte de ella puede volver a ser simiente, porque solamente cierta parte de esa planta de trigo es trigo para vida eterna. Israel saliendo de Egipto es un tipo perfecto de esto. Al salir eran aproximadamente 2 millones. Todos escaparon por medio de la sangre del sacrificio. Todos fueron bautizados en el Mar Rojo. Todos salieron de las aguas gozándose de las bendiciones y las manifestaciones del Espíritu Santo. Todos comieron alimento angélico. Todos bebieron de la roca que les seguía. 1 Corintios 10:4. Sin embargo, con la excepción de unos pocos, todos fueron únicamente portadores de los hijos que les seguirían y entrarían a la tierra de Canaán. Todo Israel no es Israel, Romanos 9:6, y aparte de una pequeña minoría, todos sus nombres borrados del libro de la vida. Hoy día tenemos lo mismo en la iglesia. Nombres van a ser borrados del libro de la vida. Ningún nombre será quitado del libro de la vida eterna, porque ese es otro registro, aunque está contenido en el mismo libro de la vida. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida eterna. 1 de Juan 5, versículos 11 y 12. Y los que tienen aquella vida estaban en Él desde antes de la fundación del mundo. Fueron escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo. Aquella gran simiente real, Jesucristo, fue sembrado. Él murió y la vida que estaba en Él salió a través de la planta de trigo y se está reproduciendo en multitudes de simientes de trigo, teniendo la misma vida en sí mismos y siendo semejantes al original, porque por el Espíritu son originales. Ahora podemos ver por qué es que la novia, ella estaba en Él, así como Eva estaba en Adán, redimida, comprada de nuevo por el dueño original, jamás puede tener los nombres de sus miembros quitados del registro. Ella es parte de Él, ella está en el trono y nunca puede ser juzgada. Cada uno que está en la novia es miembro de Él y al Señor no se le pierde nada. Juan 6:39. Pero no es así en cuanto a los todos en el libro de la vida, porque entre ellos están aquellos como Judas, etcétera, que tienen parte en el registro, pero sus nombres son borrados. Allí podemos ver a los que vienen en los últimos días y después de haber obrado señales maravillosas, Jesús les dirá que nunca los había conocido. No es cuestión de que Él ignora su existencia, porque su omnisciencia impide eso. El asunto es que no fueron preconocidos como los de la novia, ni tampoco fueron preconocidos como los justos de la segunda resurrección. No llevaban fruto, porque estaban fuera de la palabra, no moraban en ella, y por eso fueron sentenciados a muerte. Luego, como hemos mostrado anteriormente, hay aquellos que se pararon a favor de la novia y le fueron de ayuda y consuelo. Sus nombres permanecieron en el libro de la vida y entran a la vida eterna. Al final hay aquellos como Faraón que nunca tuvieron sus nombres escritos en el libro de la vida, los cuales también serán echados en el lago de fuego. El grano de trigo que llegó a ser una planta para la cosecha es el registro de la iglesia, y así como no toda la planta de trigo es grano de trigo y no toda la planta es utilizada en la cosecha, así también es con la iglesia. No toda la iglesia es la novia, ni tampoco le es dada vida eterna a toda la iglesia. Pero una parte es juntada en el alfolí y la otra parte es reservada para que pueda entrar a vida eterna en la segunda resurrección, mientras que otra parte, que es conocida como la paja, es quemada en el lago de fuego. Esto es exactamente lo que dijo Juan el Bautista y también Jesús. Juan dijo que el trigo sería juntado en el alfolí y la paja sería quemada. Lucas 3:17. Jesús dijo, coged primero la cizaña y luego recoged el trigo. Mateo 13:30. El movimiento ecuménico juntará a las iglesias cizañas porque la cizaña tiene que ser juntada primero. Y aunque su fin es ser quemada, ellas no son quemadas cuando son juntadas, sino que son reservadas para un tiempo futuro, el cual es al fin de los 1000 años, o sea, la segunda resurrección.
Pero una vez que la cizaña haya sido juntada, el rapto puede ocurrir y en realidad sucede en algún momento entre el tiempo cuando la cizaña es juntada y cuando el anticristo es revelado. Entonces vendrá el día cuando todos estarán juntos, como es visto en Daniel 7:10. El rey estará allí con su esposa, y frente a ellos estarán las multitudes que han de ser juzgadas. Sí, todos estarán presentes. Se abrirán todos los libros y se hará una disposición final de todo. Entonces la cosecha ciertamente habrá terminado. Los libros que antes estaban abiertos para siempre serán cerrados. Para concluir este tema por ahora, déjeme referirme a algo que expresé al empezar este estudio del libro de la vida, donde dije que ninguna escritura habla del Señor redactando un registro de nombres en el tiempo presente. Y así es. Sin embargo, sí hay una escritura que señala una futura compilación y se encuentra en el Salmo 87. Este salmo habla del Señor escribiendo los nombres de todos aquellos que nacieron en Sión. De ninguna manera se puede suponer que Dios tenga que esperar hasta el fin de las edades, o sea, aquella época que tiene que ver con Sión, para conocer a todos aquellos que han de nacer en Sión. Repitiendo eso pondría fuera del cuadro la omnisciencia de Dios. Seguramente Él conoce a todos aquellos que están en ese número. Pero, ¿qué es? No es simplemente una lista renovada en la cual Dios coloca en un registro nuevo los nombres de aquellos que tenían que ver con Sión y permanecieron después de la segunda resurrección. Seguramente eso es. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Se está pasando la lista en el cielo. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Job 14, versículos 14 y 15. El gran pastor está llamando a sus ovejas por sus nombres individuales. La voz creadora de Dios las está llamando del polvo de la tierra o está transformando sus átomos aunque todavía no habían dormido. Es el rapto. Es la gran cena de las bodas del Cordero y su esposa. Pero el rapto no es la única ocasión en que se pasa lista. Allí en la segunda resurrección, en el juicio del gran trono blanco, nombres serán confesados ante el Padre y sus ángeles. Ahora, los que saben acerca de esto me han dicho que el sonido más dulce al oído del ser humano es el sonido del nombre de tal persona. La gente se goza al tener su nombre ante el público. ¡Cómo ama la aclamación! Pero ninguna voz en este mundo pronunciará su nombre tan dulcemente como lo hará la voz de Dios, si es que su nombre está en el libro de la vida y permanece allí para ser revelado ante los santos ángeles. ¡Qué gran día será cuando oigamos a Jesús decir: Padre, ellos confesaron mi nombre delante de los hombres en los días de sus peregrinaciones terrestres. Ahora yo confesaré sus nombres delante de ti y de todos los ángeles celestiales. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una vez más el Espíritu ha hablado. Una vez más hemos revisado el registro de lo que el Espíritu dijo a otra edad y hemos hallado que el registro está correcto. Otra edad ha pasado y fue cumplida exactamente como Él dijo que sería. ¡Qué gran consolación es eso para nosotros, los que esperamos estar en la novia de la última edad, porque causa gran contentamiento en nuestros corazones al comprender que Él es fiel y que cumplirá todas sus promesas? Si Él fue fiel y verdadero para con aquellos en la edad de Sardis, entonces es igualmente fiel y verdadero para con esta, nuestra edad. Si ellos, por medio de su gracia y poder, serán recibidos y recompensados por Él, entonces nosotros también. Continuemos, pues, hacia la perfección para recibir al Señor en el aire y para estar siempre con Él.